Estás entrando en un universo de misterios. Estimados amigos de Universo de Misterios, sed bienvenidos a la astronave de Universo de Misterios en YouTube, la astronave Pegaso, porque alguno me habéis preguntado si tenía nombre. Efectivamente, me encontré una placa debajo de la astronave cuando estaba en el desguace, y era una placa que se veía un caballo en un círculo, y ponía Pegaso, así que yo supongo que es de la nave y lo he remachado, está remachado afuera, así que yo creo que es el nombre que va a tener esta astronave, Pegaso. ¿Qué más os voy a decir? Bueno, pues que este es el primer episodio que, más allá del primero que fue la presentación, este es el primer episodio que vamos a dedicar a un tema concreto. Vamos a hablar del Big Bang, por lo menos de la historia de la investigación de las hipótesis del Big Bang, cómo los astrofísicos y los cosmólogos han llegado a las conclusiones que hoy día manejan la idea que tenemos del Big Bang. Y ese es el título del podcast que podéis escuchar en iVoox. Tengo que daros la bienvenida a los que me estáis viendo, a los que apoyáis el podcast que me estáis viendo en YouTube, y a todo aquel a quien esta grabación pueda estar llegando. También, por supuesto, a los oyentes de iVoox, porque se va a subir a iVoox en modo abierto el audio de este vídeo. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues que después de hablaros del Big Bang, ¿no? Conectaremos con la comandante Aida, que nos va a hacer un resumen de algunas noticias científicas que se han producido en los últimos días. Y yo creo que vamos a empezar ya con el asunto, el Big Bang. Nuestra idea del Big Bang, ¿no? ¿De dónde viene? Pues durante milenios, yo creo, el hombre siempre se ha preguntado qué era esto que nos envuelve y que, como siempre digo, donde hemos venido a aparecer, ¿no? Pues obviamente no tenían estas vistas, ¿no? Sin embargo, el cielo nocturno, en un cielo oscuro, en un lugar oscuro donde no hay contaminación luminosa, y era lo que ocurría en la época de las civilizaciones antiguas, que no existía contaminación luminosa, el cielo nocturno era absolutamente fastuoso. Y dio lugar a muchas hipótesis, ¿no? en cada época para explicar qué era eso, ¿no? Que estaba sobre sus cabezas, y que a veces parecía un paisaje estático, pero poco a poco se dieron cuenta de que ahí las cosas se movían, ¿no? Y hasta el punto de que civilizaciones antiguas tenían conocimientos muy avanzados de astronomía y que utilizaban, por ejemplo, los ciclos de Venus, ¿no? En los movimientos del planeta Venus, que no solamente consideraban como deidad, sino que además los usaban los mayas, estoy acordándome ahora, pues para sembrar las cosechas, incluso para guerrear. O sea que el hombre ha estado muy unido al cielo desde tiempos ancestrales. Más recientemente, pues la idea que ha estado en boga durante prácticamente toda Alta Edad Media, incluso que llegó hasta prácticamente en 1600, el siglo XVII, fue la idea aristotélica. Aristóteles pensó que la Tierra estaba en el centro. Era una idea también anterior, ¿no? Ya más antigua, que siempre situaban a la Tierra en el centro y todo lo demás se movía en torno a nosotros. La hipótesis geocéntrica. Esto pues perduró a lo largo de siglos, prácticamente más de 1000 años, ¿no? Hasta que a principios del siglo XVII, Kepler, pues, y antes otros, ¿no? Se dieron cuenta de que Copérnico, pues que el Sol era quien estaba en el centro de los movimientos estelares. En cualquier caso, vemos que ha sido una preocupación continua para los pensadores de cada época, y que en cada momento pues la ciencia le ha ido dando las explicaciones que ha podido. Fundamentalmente a partir del siglo XVII, un poquito antes también, con la idea copernicana, ¿no? De que no era la Tierra
quién estaba en el centro, sino el Sol, ya empezamos a afinar la puntería, como digo. Sin embargo, el conocimiento de lo que era el universo, de lo que es el universo, no ha llegado a ser verdaderamente valioso y certero hasta principios del siglo XX. En esas primeras décadas del siglo XX, los astrónomos hicieron dos cosas. Midieron las distancias a distintas estrellas. Eso fue lo primero que hizo. Besto Slipher, un astrónomo norteamericano estadounidense, hizo una lista, ¿no?, con las distancias a un montón de estrellas y a nebulosas, lo que entonces pensaban que eran nebulosas dentro de nuestro universo, porque el universo de esa época era prácticamente nuestra galaxia. No se sabía, no suponían los astrónomos que hubiese otras galaxias. Nuestra galaxia era el universo, y cuando veían nebulosas espirales, que hoy día sabemos que son otras galaxias ajenas a la Vía Láctea, en el exterior, ¿no?, en esa época pensaban que eran nebulosas de la propia Vía Láctea. El caso es que Slipher hizo un listado, ¿no?, con las distancias a una buena cantidad de estrellas. Y poco después, otros astrofísicos, Wirth concretamente, también se dio cuenta de que existía un corrimiento hacia la luz roja, prácticamente se mirase donde se mirase, ¿no? La luz que provenía de estas nebulosas espirales tenía un corrimiento hacia el rojo. Esto hay que explicarlo. ¿Qué significa esto? Pues que por efecto Doppler, cuando un móvil, un objeto que está en movimiento, se acerca hacia el observador, si fuese alguien que escucha, es un ejemplo que todos conocemos, ¿no? Cuando se escucha una sirena de una ambulancia, por ejemplo, que viene hacia nosotros, y cuando nos sobrepasa, notamos que hay un cambio en la tonalidad. Esto es debido a que cuando el móvil, el objeto que se mueve hacia nosotros, se dirige, ¿no?, está en movimiento hacia nosotros, las ondas se agolpan, se acercan unas a otras, las ondas sonoras y las ondas de luz. Esto cambia cuando el objeto nos ha rebasado y se aleja de nosotros. En el caso del sonido, pues las ondas se van haciendo cada vez más largas y hay un cambio en la tonalidad de ese sonido. Pero también ocurre con la luz. De manera que cuando un objeto se acerca, cuando una galaxia en espiral, ¿no?, se acerca a nosotros, cuando en aquella época una nebulosa espiral se acerca hacia nosotros, pues su luz tiene un cierto corrimiento hacia el azul. Y cuando se aleja, tiene un desvío hacia el color rojo. Bueno, pues se constató en aquellas primeras décadas del siglo XX que prácticamente allá donde se mirara, casi todo tenía un corrimiento hacia la luz roja, hacia el color rojo. ¿Y esto qué significaba? Pues, como acabamos de ver con el efecto Doppler, significaba que todas esas nebulosas espirales se alejaban de nosotros. Esto lo precisó Edwin Hubble, que ayudado por un ayudante que tenía, que era Milton Humason, precisó concretamente cuál era la relación entre las distancias de estas estrellas y su grado de corrimiento al rojo. De manera que la ley de Hubble, que hoy día se maneja, ¿no?, es muy útil para muchas cosas en cosmología, pues nos dice que cuanto más lejos está una estrella, una galaxia, un cúmulo de galaxias de nosotros, con mayor velocidad se aleja. Y también se alejan entre sí. De manera que los astrofísicos de las primeras décadas del siglo XX se dieron cuenta de que en el universo todo se está alejando de todo. Y esto tiene una consecuencia. El universo podíamos representarlo como un inmenso globo en el que hemos dibujado puntitos. Este ejemplo lo he oído más de una vez y es muy ilustrativo. Cuando el globo se va inflando, estos puntitos se van alejando todos de todos. Pues esto es un poco lo que ocurre. No penséis que esto ocurre en las cortas distancias. De manera que, por ejemplo, en el grupo local de galaxias de la Vía Láctea, Andrómeda no tiene corrimiento al rojo porque su luz no tiene corrimiento al rojo porque Andrómeda se está dirigiendo hacia la Vía Láctea, se nos está acercando, así que su corrimiento de la luz va un poco hacia el azul. Pero esto ocurre, como os digo, a nivel local. A gran escala, prácticamente todo tiende al rojo. Todo se está alejando de todo.
Y esto, aunque ya había habido intuiciones antes de que se descubriese esto, por ejemplo, es muy curioso porque documentando el programa de iVoox, ¿no? El 254, tenéis ahí profusión de datos si queréis abundar, ¿no? Pues esto ya hubo quien lo intuyó con antelación, y he descubierto, por ejemplo, que el abuelo de Darwin, de Charles Darwin, un hombre que se llamó Erasmus Darwin, prácticamente a principios del siglo XIX, tuvo una idea sobre que el universo podía provenir de un punto pequeño, más denso, y que además podía ser cíclico. Y otra cosa que he descubierto también documentando este programa es que Edgar Allan Poe, también tiene un poema escrito en prosa, he leído, que habla de un universo oscilante o pulsante, y que ha pasado desapercibido para la ciencia y que últimamente ahora se está rescatando y se está viendo pues que Poe tuvo una extraordinaria también intuición. Sin embargo, los hechos fehacientes, os estaba diciendo, fue que la primera teoría más o menos elaborada, seria, que postuló que todo provenía de un átomo primigenio, la postuló Georges Lemaitre, que fue un sacerdote belga, también era matemático. Y este hombre, en esa misma época, ¿no? Einstein acababa de publicar 10 años antes, un poco alrededor de 10 años antes, su teoría de la relatividad general, en 1915-1916. Y como 10 años después, Lemaitre postula su idea de que todo el universo proviene de un átomo primordial del cual ha partido toda la materia y toda la energía. Esto, dicho de una manera burda, ¿no?, fue poco a poco postulándose, y las observaciones fue un poco aclarándose, ampliándose, y las observaciones fueron en favor de esta idea. Sin embargo, esto lo que nos decía es que el universo se estaba expandiendo, el descubrimiento de Hubble, ¿no?, de Hubble y de Humason. ¿Por qué? Porque todo, al alejarse de todo, significa que si vamos en el pasado, si retrocedemos en el pasado, pues si hoy estamos mirando que todo se está alejando de todo, ayer todo tenía que estar un poquito más cerca de todo, ¿verdad? Y si nos vamos a 1 millón de años atrás, pues todo estaría un poquito más cerca. Es decir, el universo podía estar expandiéndose, y al estar expandiéndose, se comprobó que estaba expandiéndose, pero eso significaba que si retrocedíamos en el pasado, el universo estaba contrayéndose, es decir, era más pequeño. Cuanto más hacia el pasado nos fuéramos, más pequeño sería. De modo que si retrocedemos en el tiempo lo suficiente, llegaría un momento en el que toda la materia y toda la energía estaría en un único punto, ese átomo primordial del que hablaba Lemaitre, y que, en fin, luego se ha postulado mejor, se ha aclarado que se le ha llamado la singularidad, ¿no? Resulta que a lo largo del siglo XX, esta idea del Big Bang tuvo detractores. Digamos que la cosmología de esa época, de a lo largo del siglo XX, estuvo, por lo menos de la primera mitad, estuvo basada en 2 ideas. Por una parte, el Big Bang, y por otra parte, el estado estacionario, que esto lo postuló un astrónomo británico que se llamaba Sir Fred Hoyle, una eminencia en su época. Y él lo que decía era que la materia se generaba dentro de las galaxias, pero que las galaxias estaban como las veíamos, y que así había sido siempre. Esto es lo que se conoció como el universo en estado estacionario. Sin embargo, las observaciones no le dieron la razón, porque cuando se mira con telescopios a lo lejos, cuanto más lejos, más estamos retrocediendo en el pasado. Recordad que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Con lo cual, cuanto más lejos miremos, ¿no?, más tiempo hace que la luz salió de allí. De esta manera se vio que, mirando en el pasado del universo, se veía que el universo era más denso. No era el mismo universo cuando se miraba a una distancia de 3.000 millones de años luz que cuando se miraba a 100 millones de años luz. Esto echó por tierra la idea del estado estacionario, porque si fuese como postulaba Fred Hoyle, el universo tenía que presentar siempre el mismo aspecto, tanto si miramos al pasado como a más recientemente. Y esto no fue así. La observación fue en favor de la idea de Lemaitre y otros, Gamow, por ejemplo, ¿no?, que postularon
que el universo se estaba expandiendo y que provenía todo de un único punto infinitesimal, de tamaño infinitesimal, que produjo esa singularidad de la cual partió todo. En fin, que tenemos la idea de Lemaitre que se fue afianzando a medida que las observaciones fueron en favor de ella. Luego salió el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico de microondas, que era una cosa predicha por la propia teoría de Lemaitre, ¿no? Y que fue descubierta en el año 1965. Era el resultado, el rastro que queda de radiación proveniente del Big Bang. Se pensó que eso tenía que existir, pero no se encontraba hasta que en 1965, de un modo casual, se dio con ella. Así que hoy día la teoría del Big Bang para explicar la realidad que vemos, ¿no? El universo que vemos, está aceptada mayoritariamente por la ciencia. Pero hay una particularidad. Durante mucho tiempo, aunque la teoría del Big Bang se aceptaba, se pensaba que el universo que la expansión del universo que descubrió Hubble se estaba frenando. Por lógica, simplemente. O sea, pensaban que esta expansión era debida al Big Bang, ¿no? Pero que la gravedad intrínseca, la gravedad del propio universo, aunque de manera muy débil por la enorme distancia que separan los cúmulos de galaxias, pero estaba actuando. Entonces llegaría un momento en que esta expansión se frenaría, de hecho se iría frenando hasta detenerse y quizás después empezar a contraerse. Esta es la idea que se tenía antes de 1998. ¿Qué ocurrió en 1998? Pues que la medición de las distancias a unas estrellas, a unas supernovas, las cefeidas 1A, permitió descubrir que el universo no es que estuviese expandiéndose, se estaba expandiendo, pero esa expansión estaba acelerando. Y eso pues tuvo como resultado que se postulara la existencia de una fuerza que producía esta aceleración, la energía oscura. Entraremos en ella en otro programa, no quiero extenderme más, porque tenemos que conectar ya con la comandante Aida para que nos dé las últimas noticias producidas en los últimos días relacionadas con la ciencia. Adelante, comandante Aida. Gracias, José Rafael. Fíjate que una de las más recientes noticias que nos aporta la página web Ciencia de la NASA dice que la nave espacial Juno voló más cerca de la mayor luna de Júpiter que cualquier otra nave en más de 2 décadas, ofreciendo dramáticos atisbos del orbe helado. Se han recibido en la Tierra las 2 primeras imágenes del vuelo realizado el 7 de junio de 2021 por la nave Juno de la NASA sobre la luna gigante de Júpiter, Ganímedes. Las fotos, una de ellas proveniente del generador de imágenes JunoCam a bordo del orbitador de Júpiter y la otra de la unidad de referencia estelar, muestran la superficie con considerable detalle, incluidos cráteres, terrenos oscuros y claros claramente diferenciados y características estructurales alargadas, posiblemente vinculadas a fallas tectónicas. Esto es lo más cerca que ha llegado una nave espacial a esta luna gigantesca en una generación, dijo el investigador principal de Juno, Scott Bolton, del Southwest Research Institute en San Antonio. Vamos a tomarnos algún tiempo antes de sacar conclusiones científicas, pero hasta entonces podemos simplemente maravillarnos de este portento celestial, la única luna en nuestro sistema solar más grande que el planeta Mercurio. Otra de las noticias dice que el Solar Orbiter revela nuevos detalles sobre el inusual campo magnético de Venus. Solar Orbiter, una misión de la Agencia Espacial Europea, ESA, en colaboración con NASA, proporcionará nuevos e innovadores descubrimientos sobre el Sol, incluidos las imágenes más cercanas de nuestra estrella y las primeras imágenes de sus polos. Pero la misión también está haciendo nuevos descubrimientos sobre nuestro vecino planetario Venus. Un nuevo análisis de los datos del Solar Orbiter, recopilados durante su primer acercamiento a Venus en diciembre pasado, han revelado nuevos resultados sobre el entorno magnético del planeta. Este campo magnético no es generado en su interior, como en el caso de la Tierra, pero aún así
sigue siendo lo suficientemente robusto como para acelerar las partículas a millones de kilómetros por hora. Los científicos dicen que este hallazgo, publicado el 3 de mayo de 2021 en la revista académica Astronomy and Astrophysics, subraya la importancia de estudiar la diversidad de campos magnéticos presentes en nuestro sistema solar, que podría ser valioso para estudiar planetas en otros sistemas planetarios. A diferencia de la Tierra, que tiene un campo magnético generado por el material fundido de su núcleo, Venus genera su campo magnético a partir de la interacción del viento solar con la ionosfera del planeta, que es la región atmosférica venusiana llena de átomos cargados llamados iones. Así, como consecuencia de la interacción del viento solar con Venus, se genera un movimiento de estos iones y dan lugar a corrientes que producen la magnetosfera de Venus. Nos vamos ahora a la BBC News Mundo y en el artículo titulado ¿Cómo la huella genética de los neandertales influye en nuestra vida diaria?, de Lorenza Coppola-Blob, nos enseña que el descubrimiento realizado en la cueva Guattari, Roma, Italia, de los restos de 9 neandertales, los verdaderos señores del oeste de Europa, aunque su área de distribución era más amplia, podría ofrecernos otra mirada sobre nuestra historia evolutiva. Es un hallazgo muy importante, pues constituye otra pieza fundamental para aclarar nuestros orígenes y nuestro pasado, y revela que su herencia sigue existiendo hoy. En la actualidad, esa herencia afecta muchos aspectos de nuestra vida diaria, y como se ha constatado en un estudio reciente, sus genes influyen en parte en nuestra susceptibilidad a la COVID-19. Parece que la herencia de los neandertales no acabará en el olvido tras su desaparición hace 40.000 años. Que por cierto, José Rafael tiene una excelente hipótesis acerca de esta misteriosa extinción. A ver si por fin algún día se anima y nos la cuenta. De hecho, los individuos de origen euroasiático llevan en su ADN un 2% procedente de ellos. De este porcentaje, algunos de los genes estudiados influyen en la calidad y el tipo de sueño, en el humor, en la tendencia al aislamiento y en la susceptibilidad a la infección por COVID-19. Ya le dije a este José Rafael que esta nave está inundada de bichos. Tenemos que fumigar. Ahora me voy a tener que quedar a limpiar toda esta nave. Bueno, José Rafael, ahora te paso el mando. Gracias, comandante Aida. Muy interesantes las noticias que nos ha traído. Y sí, espero que no tardará mucho en contaros la hipótesis que tengo sobre la extinción de los neandertales, ¿no? Voy a cortar conexión. Bueno, tengo que deciros que la comandante Aida, que está preciosa como veis, es un hueso duro de roer, porque ya la he invitado a cenar 2 veces y siempre me da largas. Y ahora con el tema de la plaga de bichos que tiene la nave, está de un humor de perros. Así que espero que la cosa mejore en adelante, pero por ahora está bastante mal. Bueno, pues tengo que deciros que la nave funciona bastante bien, que lo que pasó el otro día, que se quemó un fusible, simplemente fue eso, unos plomillos que se quemaron y llenó mucho humo, pero no hubo nada, mucho ruido y pocas nueces, y que ya se solucionó el tema de los fusibles, y por ahora hemos descubierto que sí, que hay una plaga de bichos, pero bueno, ya iremos fumigando. Y yo creo que hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Espero que os suscribáis al canal si estáis viendo esto en YouTube, y que pues los que escucháis Universo de Misterios a través de iVoox, pues que también os haya gustado este audio. Os habló José Rafael Gómez desde la astronave Pegaso en ruta por el espacio sideral, que se despide de vosotros hasta el universo que viene.